el honor de platicarles de quién viene hoy con nosotros. Primero que nada, pues es alguien que colabora y es columna vertebral con amigos. Quiero platicarles que estaba yo un fin de semana escribiendo el proyecto Entre Amigos y 3 días después llevo a mi hija al parque a jugar con una amiguita y yo seguía escribiendo en un cuaderno mis ideas y del otro lado escuchaba yo: estire los brazos, mueva sus muñecas de arriba abajo. Y yo lo veía porque estaban los juegos. Y me asomé y dije: eso es lo que quiero. Ese es el perfil que estoy buscando. Y entonces me acerqué y le dije: dame tu teléfono, platicamos después. Y así empezó toda esta historia, ¿no? Nos encanta que esté con nosotros, porque además tiene una clase súper entretenida. No hay persona que no le guste. Es la clase de gimnasia cerebral y de activación lúdica o desarrollo motriz. Para que se den una idea, es la idea de combinar cerebro con movimiento. Pero esas partes que se van atrofiando porque no las vamos practicando, porque ya estamos muy sedentarios en casa, etc. Esas partes. También la parte de la memoria, todos los procesos mentales. Les voy a dedicar a ella directamente. Ella es Cristina Ivonne Rojas. Ella es licenciada en enfermería y obstetricia. También tiene un diplomado en intervención psicopedagógica, en donde ella desarrolló, más bien aprendió del desarrollo neurológico de las personas, inteligencias múltiples y la intervención en niños con problemas peculiares cerebrales, ¿no? Y también tiene otro diplomado sobre cuidado del adulto mayor, que trató sobre el cerebro del adulto mayor y sus trastornos más comunes. Pero por sobre de todas las cosas, tuve la fortuna de vivir, convivir y compartir, ¿no?, esta parte del desarrollo personal con sus 2 abuelas, a quienes ella acompañó en este proceso y que en gran medida son parte de la pasión que hoy nos comparte. Los dejo con Cristina Ivonne Rojas y estoy seguro que vamos a salir fascinados de este aprendizaje. Gracias. Pues buenas tardes, mi nombre es Ivonne y bueno, pues ya me puso la medida muy alta, entonces espero no decepcionarles. Pues sí, como comentaba de mis abuelitas, la abuelita materna y la abuelita paterna se parecían mucho, de hecho se llevaban 6 meses de diferencia. Fueron muy trabajadoras, llegaron a puestos altos en sus trabajos, de hecho se llevaban súper bien, eran muy activas después de su jubilación. Y bueno, las dos tuvieron unos años muy buenos, no sé, unos 20 años de jubilación muy buenos, estuvieron muy sanas. Sin embargo, en sus últimos años hubo una diferencia. La mamá de mi papá, pues tuvo un poquito de deterioro, pero no mucho. Siempre estuvo consciente, siempre estuvo alerta y pues falleció de un paro cardíaco, pero en general estuvo bien. En cambio, mi abuelita, de parte de mi mamá, ella tuvo demencia y estuvo como 8 años con demencia y pues fue un proceso un poquito fuerte y largo para ella, sobre todo porque ella quería trabajar hasta que pudiera caminar y podía caminar, pero ya no podía estar pues sola, ¿no? Y se fue deteriorando mucho, pero hubo una diferencia. La abuelita, de parte de mi papá, a los 80 años todavía corrió un maratón, no era muy estricta en su dieta, pero comía muchas verduras, comía de todo, era muy sana en cuanto a que no comía de más, pero comía de todo, siempre pudo comer todo. Y eso que hubo antecedente de diabetes en su familia y ella no tuvo nada de eso. Y en cambio mi abuelita, de parte de mi mamá, ella siempre hacía un poquito de ejercicio todas las mañanas, pero muy leve. Pero ella era muy sedentaria, siempre andaba en el carro, comía mucho pancito y que el cafecito y que el dulce. Entonces yo creo que esos hábitos hacen la diferencia en las personas, sobre todo ya en la última etapa de la vida, que sigue siendo una etapa y como todas las etapas, hay cosas buenas y hay cosas malas. No hay que enfocarnos en las malas en esta etapa, sobre todo cuando hay que echarle más ganas. Entonces, bueno, pues para empezar,
yo quiero preguntarles aquí, ¿quién sabe cuáles son los cuidados de los dientes? Desde chiquitos nos los dicen. ¿Quién me puede dar un ejemplo? Pues lavado de dientes después de cada comida, por lo menos 3 veces al día, uso de hilo dental. Exacto. Y cepillar los dientes por atrás, por adelante, las encías, todo para abajo o para arriba si están Exacto. saturados. ¿Quién me puede? En algunas ocasiones, no siempre. También, ¿quién no sabe que nos dice la enfermera o el dentista? Cepilla a su hijo de arriba para abajo y de abajo para arriba. Y las muelas circulares, ¿no? Casi todo el mundo sabemos eso. Y sin embargo, cuando los niños crecen a cierta edad, pierden sus primeros dientes y reponen. Y luego cuando somos grandes, podemos tener placas o dentaduras, dientes postizos, y se pueden reponer. Y sin embargo, ¿quién me puede decir quién sabe los cuidados del cerebro cuando las neuronas no se pueden reponer en general? Casi nadie nos dice, ¿no? Pero sí. Para empezar ciertos movimientos, para empezar a hacer que coordinen ambos hemisferios. Exacto. ¿O usted? Los ejercicios son para alimentar el cerebro, también depende de la alimentación que uno tenga. Los ejercicios, hablar, leer, todo lo que pueda nutrir al cerebro, tanto Exacto. físicamente como al cerebro en sí. Sí. Sí, y sin embargo, está muy bien lo que dicen y de hecho de eso vamos a hablar. Sin embargo, en general, la mayoría no levantó la mano, ¿no? Entonces hay que hacer una cultura en la que todos podemos tener en cuenta que también hay que cuidar al cerebro, así como se cuidan los dientes y como se cuida la piel y otros órganos, ¿no? Y pues bueno, también, por otra parte, les quiero contar una anécdota. Yo tengo un primo y hace tiempo viví con ellos en Guerrero. Y entonces este primo una vez me preguntó acerca de la tiroides. Me dice, oye, ¿y los que tienen hipotiroidismo engordan o enflacan? Y entonces yo le di toda una explicación y le dije, mira, es que pasa esto, esto y esto y esto y esto y esto. Y ya después de que terminé se me queda viendo y me dice, ¿y entonces engordan o enflacan? Entonces, o sea, el motivo, lo mejor es entender el proceso, lo que está ocurriendo en el cuerpo para que nosotros podamos saber qué pasa y tomar acciones sin que nos tengan que decir pastillita roja, pastillita azul, mueva aquí, mueva acá, sino que nosotros podamos ser dependientes de la toma de decisiones, porque muchas veces en nuestra vida cotidiana nadie va a estar ahí para decirnos qué hacer o qué no hacer. Entonces, esta es la importancia de comprender todo esto. Pues, teniendo esto, vamos a empezar con un poquito de generalidades. La que sigue, por favor. Bueno, primero tenemos que el sistema nervioso se divide en dos, el central y el periférico. El periférico son los que llegan a todos los órganos y extremidades de nuestro cuerpo, son como las ramificaciones, por decirlo así, y pues nos van a ayudar a enviar toda la información y a recibir todos los estímulos y a todo esto. No nos vamos a concentrar en nos vamos a concentrar en una parte del sistema nervioso central, esa es la otra división. Esta consta de la médula espinal, que es una tripita que está en medio de la columna vertebral, que es un hueso, el hueso de toda nuestra columna, y el encéfalo. El encéfalo es todo lo que está en la cabeza. Entonces, pero ustedes me dicen, bueno, ¿y dónde está el cerebro, no? Bueno, el encéfalo se divide en tres, el tallo cerebral, el cerebelo y la corteza cerebral, o el cerebro. Y bueno, primero que nada, en el tallo cerebral, vamos a encontrar que es como un tipo de cerebro, pero aquí solo van a ser las cosas primitivas. Por ejemplo, el control de la temperatura, la frecuencia cardíaca, la respiración, todo eso se va a mandar a comandar desde ahí. Luego tenemos el cerebelo, que van a ser sobre todo las emociones primarias, el miedo, la angustia, todo esto se va a comandar ahí. Y luego ya tenemos el cerebro, donde vamos a tener ya la parte como racional o consciente, donde va a haber el procesamiento de la información, como organizar, analizar cosas, razonar, todo eso, ¿sale? Entonces, pues bueno, la memoria. Vamos a ver lo que sigue.
Pues bueno, aquí lo tenemos más claro, ¿no? El tallo cerebral, que como les digo, funciones primitivas, el cerebelo, emociones y otras cosas también como el equilibrio y todavía un poquito alcanza la memoria. Y el cerebro que tiene muchas funciones, el movimiento, todo, la voluntad. Bueno, ahora aquí tenemos, el cerebro también se divide en dos, en el hemisferio derecho e izquierdo, y se une mediante una cosa que se llama cuerpo calloso, que no es nada más que un cuerpo que está duro y por eso le dicen calloso, pero todo esto está formado de neuronas. Entonces, les voy a explicar tantito las neuronas. Todo nuestro cuerpo, cada órgano, son células. Si ustedes agarran un pedazo de piel y lo ponen al microscopio, son un conjunto de células pegadas. Si ustedes agarran un pedazo de hígado y lo ponen al microscopio, son células diferentes que las de la piel. Entonces, las células que están en el cerebro se llaman neuronas y en el sistema nervioso central, neuronas, y también hay otra cosa que se llama glías, que son células que ayudan a las neuronas. Pero bueno, eso es como un dato. Entonces, las neuronas, está el cuerpo, que está el núcleo y todo como conocemos las células, y está los axones, que son los cables, por decirlo así, que van a juntar neurona y neurona. Y en los cables, hasta el último, tenemos unas manitas, por decirlo así, que son las dendritas. Así se componen. Y esos axones, los largos, están recubiertos de algo que más adelante vamos a hablar de eso. Bueno, ahora, los hemisferios cada uno tiene una especialización, pero también cada hemisferio, en general, tiene igual 4 áreas. El área prefrontal, y esta área, por ejemplo, es el área de la voluntad, de lo que conocemos como el dominio propio. Y bueno, tenemos lóbulo parietal, occipital, temporal, donde está la memoria, parietal, ahí está el lenguaje. Sin embargo, quiero decirles una cosa, primero que nada, todos los lóbulos trabajan en conjunto, o sea, no es como que solamente se active y la parte de atrás no. Todo está interconectado. Por ejemplo, cuando uno toma una decisión, a veces la toma pensando en algo que sucedió, ¿no? Entonces estamos utilizando la memoria aquí y quizás en ese momento también sentimos acerca de lo que sucedió. Entonces, todo o sea, no hay como algo aislado, todo está interconectado. También hay otra cosa. El cerebro es como la plastilina, que tiene plasticidad cerebral. Esto quiere decir que nosotros, aunque seamos buenos para algo, podemos modificar nuestro cerebro cuando vamos actuando y haciendo algunas cosas para que pueda desarrollar nuevos conocimientos, nuevas funciones. Y también hay que decir algo. La ciencia no es determinista. ¿Qué quiere decir? A lo mejor yo ahorita les puedo decir algo que los hombres son así, las mujeres así, y alguien va a levantar la mano y va a decir, bueno, yo conozco el primo de un amigo que él no es así, ¿no? O sea, sí, pero o sea, la ciencia toma como que en general la mayoría de los cerebros y dice lo que en general es la tendencia a la que es el cerebro. Pero, por ejemplo, a lo mejor este primo, el amigo del primo, tuvo una infancia en la que desarrolló más un área. Entonces sí tenía una tendencia, pero desarrolló una parte porque es plasticidad del cerebral. Bueno, aquí tenemos así como que en general muchas funciones, ¿no? El de la vista, la respiración, la coordinación, el habla, todo ahí está. Y bueno, por último de estas cosas, quiero comentarles que entre cada dendrita se va a unir a las otras dendritas que comentamos de las otras neuronas, y entonces entre esos, ¿qué será? Manitas, bracitos, en el huequito donde ya se van a conectar, sucede una conexión tanto física como química, o sea, puede soltar unas sustancias que se llaman neurotransmisores, y entonces envían los estímulos, tanto de ida como de regreso, y eso se va a llamar sinapsis. Y bueno, estas sustancias necesitan materia prima para eso, y vamos a hablar de eso. ¿Listo? Bueno, también quería comentarles, primero que nada, el cerebro humano tiene de 100,000 millones a 86,000 millones de neuronas. Y entonces dije, ¡ay, qué padre!, ¿no? Pero ahí les va la mala noticia. A partir de los 35 años, más o menos,
empezamos a perder de 50,000 a 100,000 neuronas por día. Entonces, qué importante es reforzar las conexiones que tenemos y estar creando todavía nuevas conexiones, porque a lo mejor se mueren unas, pero en esa misma área hay otras neuronas que también tienen la misma función que esa que se murió y están conectadas. Pero si perdemos unas y las otras no estaban conectadas, pues va a disminuir un poquito nuestra capacidad. Bueno, aquí tenemos las neuronas que tiene el cerebro de un niño, por ejemplo. Luego tenemos otras. A lo mejor ahí no alcanzan a ver muy bien, pero en la primera imagen hay la misma cantidad de puntitos negros, o sea, de neuronas, que hay en la segunda, y que hay en la tercera y que hay en la cuarta. La única diferencia es que están muy conectadas, más conectadas, y eso es lo que hace la mayor masa cerebral. O sea, crearon más conexiones, tuvieron más aprendizaje. Entonces, por eso es importante el aprendizaje día con día. Bueno, también quiero lo que les comentaba de que los dos hemisferios tienen como diferentes funciones. El hemisferio derecho es más en cuanto al artístico, las emociones, la música, la pintura, todo esto se desarrolla mucho en el hemisferio derecho. Y en el izquierdo se desarrolla más lo lógico, matemático, lo espacial, ¿manda? El razonamiento, exactamente. Y bueno, aquí vamos a tenerlo en cuenta, pero yo les quiero hablar de que, bueno, por eso se dice que tenemos inteligencias múltiples. Por ejemplo, hay un niño que a lo mejor no es bueno en matemáticas, pero puede ser bueno en deporte, ¿no? El movimiento. Entonces, cada uno tiene sus talentos y no por eso es malo. Sin embargo, bueno, si a ese niño se le educa y se le da matemáticas y no le queda de otra, va a desarrollar cierta afinidad. Sin embargo, va a tener la otra competencia. Y bueno, también les quiero contar de Cuauhtémoc Blanco. Parece que Emilia Azcárraga le regaló un auto hace muchos años, de esto como 30 años, ¿no? Entonces, pues uno diría, pues está muy agradecido, ¿no? Entonces, él no recuerdo bien qué le pidió a Emilia Azcárraga que hiciera Cuauhtémoc Blanco, y él dijo, no, yo no tengo por qué hacer eso, y así, o sea, lo que tenía de bueno o de movimiento no tenía nada de inteligencia social, ¿no? O sea, entonces, o por ejemplo Einstein todos sabemos que era un genio, ¿no? Pero ¿cuántas esposas tuvo y cómo estuvieron sus relaciones, ¿no? Al fin, pues creo que quedó solo. Entonces, pues ahí está la cuestión, es tener todo en equilibrio. Ahora también hay que hablar de que los cerebros de las mujeres son diferentes que las de los hombres. Y para esto yo quiero hacerles una pregunta. A ver, ¿una mujer voluntaria? Voluntaria. ¿Y un hombre voluntario? Hombre voluntario. ¿Usted? Sí, a ver. Primero le voy a preguntar a usted, ¿qué hizo ayer? Salí a jugar fútbol. Ok. ¿Y usted qué hizo ayer? Pues mira, francamente te diría qué día fue ayer, porque ya no tengo la suficiente memoria como para decirte, primero analizar qué día fue ayer. Fue el lunes. Ahí te platico. Ayer fue el lunes. Ok. Ayer lunes, mi muchacha fue a la casa, estuvimos haciendo aseo, comí, no salí en la tarde, y ya en la tarde me puse a ver tele. Ok. Bueno, vamos a darles un aplauso. Bueno, yo quiero decirles, en las mujeres se tiende más al hemisferio derecho y en los hombres más al hemisferio izquierdo. Entonces, en el hemisferio derecho también es la cuestión social y del habla. De hecho, las mujeres tienen 20% más de área en función social que la de los hombres. Y aquí nos damos cuenta, aquí yo le pregunté, ¿qué hizo ayer? Jugar fútbol, ¿no? Así de simple. Para él es simple y para él es la respuesta correcta. Y en cambio, ¿qué me dijo ella? No, pues hice esto, hice aquello, y luego vi a mi hija, o sea, se acuerda de las personas, ¿no? Entonces es muy diferente cómo da la respuesta a un cerebro de hombre y de mujer.
como les digo, alguien me va a decir, no, pero es que yo conozco a un hombre que habla mucho. Oh, bueno, sí, hay excepciones, ¿no? Y bueno, también, pero a grandes rasgos, hay mucha diferencia. Por ejemplo, en la mujer, los pensamientos, las conexiones se dan más de izquierda a derecha, o sea que nuestros hemisferios están mejor conectados. De derecha a izquierda. De derecha, los dos, de derecha a izquierda. Y en cambio el de los hombres se da de atrás para adelante. Esto no quiere decir que no puedan tener una conexión con el otro hemisferio, pero es menor. La que sigue. Aquí se ve, por ejemplo, el de arriba es el de los hombres y el de abajo es el de las mujeres. Por ejemplo, aquí les puedo decir que el hipocampo de las mujeres es donde está la memoria, es 25% más grande que la de los hombres. 1, 2, el cuerpo calloso, el que les comentaba que une los dos hemisferios, es 30 veces más grande, % más grande que el de los hombres. En cambio, en el de los hombres, el córtex parietal, que es donde se maneja la ubicación espacial, es más grande. No encontré el dato, pero es más grande, entonces por eso ellos son mejores manejando. Hay otra cosa, la sustancia gris en los hombres es 7 veces más que en las mujeres. Y esto nos dice mucho porque regula todos nuestros comportamientos y nuestras tendencias a escoger ciertas cosas. No es social. Hay cosas que sí son sociales, ¿no? O que refuerzan esto, pero en la base es el que haya más mujeres enfermeras que hombres, es porque nuestros cerebros están hechos de esa manera. Y como les digo, hay plasticidad cerebral, sí, y por eso hay excepciones y hay muchas cosas que como humanos pues cambian, ¿no? También les quiero decir que, bueno, ustedes pueden decir, el cerebro, esta área, si no los cortan, por ejemplo, el área frontal, que es de la voluntad, ¿qué pasa si no las quitan? No, pues ya no tenemos voluntad, ¿no? O sea, a grandes rasgos, pues sí sería lo correcto decir. Sin embargo, hay muchos casos de personas que han sufrido accidentes cerebrovasculares y que les han tenido que cortar ciertas partes del cerebro, que con su voluntad siguen siendo ellas mismas y no tendría sentido porque ya no tienen esa parte del cerebro. Entonces, bueno, una cosa es el cerebro y otra cosa es el alma humana y la voluntad. Entonces, bueno, sí hay cierta tendencia y hay que tomarlo en cuenta, pero no por eso nos vamos a decir que, ay, pues ya, yo tengo sed y tengo que tomar agua. Tenemos, o sea, somos más grandes que los impulsos animales. A eso me refiero, que lo físico. Tenemos algo más que nos hace diferentes. Hay una autora que se llama Marian Rojas, que les recomiendo mucho, donde habla de un amigo de él y que precisamente tuvo un accidente y tuvieron que operarle y todo, y les dijeron que pues ya este señor ya no iba a ser aquella persona amable porque la parte de la amabilidad, por decirlo así, se la habían quitado. Y él siguió siendo igual. Entonces son misterios o maravillas que no podemos comprender. Y como les digo, el cerebro a lo mejor se adaptó y pues siguió siendo. ¿Pero por qué? Porque él como tal decidió ser así. Pues bueno, hay muchos misterios. Y bueno, ahora sí vamos a lo práctico. A nosotros nos interesa saber, entonces ya entendiendo esto, que nuestro cerebro tiene que ser estimulado. Y estimulado en muchos sentidos. Entonces, cualquier cosa que nosotros hagamos lo va a estimular, porque el cerebro controla todo. O sea, desde abrir los ojos, desde comer, desde agarrar una cuchara, requiere coordinación. Sin embargo, eso es algo que hacemos cotidianamente, entonces hay que darle más. Esa es la respuesta sobre todo para adultos mayores. El envejecimiento activo ayuda para conservar estas funciones y para estimularlas. Cuando nosotros terminamos de trabajar y algunos tienen la fortuna de jubilarse, un día fueron trabajadores y al otro día ya no son trabajadores, ¿no? Pero nada cambió en ellos, o sea, no tendrían por qué decaerse y hay muchas personas que decaen. Entonces, pues hay que evitar esto, pues quitándonos ese paradigma de que no, ya soy adulto mayor, entonces ya no trabajo. No hay que estar activos y al contrario, trabajar mientras se pueda en lo que se pueda. Quizás sí teniendo un poquito más de espacios para descansar, pero siempre activos. Y bueno, hay que hacerlo. Esa estimulación teórica quiere decir el aprendizaje como aprender una nueva lengua, aprender conceptos, teoría, leer, todo eso teoría. También hay que estimular al cerebro cinéticamente, o sea, en el movimiento. Hay que estar haciendo ejercicio, como nos comentó la señora, ejercicios de lateralidad que conecten los dos hemisferios. Ahorita vamos a hacer uno, donde tenemos que hacer un movimiento con un brazo
o con una parte del cuerpo y con el otro ser otra diferente. Y entonces eso nos va a hacer que creamos nuevas conexiones. También hay que estimularlo de manera auditiva, la música, las pláticas, y hay muchas formas de estimular y vamos a ver algunas. Bueno, ¿sí podemos ir repartiendo las hojitas? Mientras reparten unas hojitas, yo les voy a pedir de favor un voluntario o voluntaria que haga una operación matemática. A ver qué tan buenos. Quien sea bueno con las multiplicaciones. No se amontonen, no. A ver. Sí, usted. A ver, vamos a ver. 9 por 7 menos 60. ¿Sí? Ahora sí, otra vez. 9 por 7 menos 60. Menos 7. Perdón, no. 3. Menos 3. No, 3. 3. ¿Por qué 9 por 7, 63 menos 70? 60. Ah, poniendo 70. Ah, bueno, a ver, vamos a ver por allá atrás. 70, entonces menos 3. Menos 7. Sí. A ver, vamos a ver. ¿A dedazo o alguien quiere? ¿Usted, señora, que tiene la bolsita? ¿Cómo se llama? Sí, no le escuché la pregunta, señora. Apenas se la voy a hacer. Sí. Me llamo María de los Ángeles Nava. Mucho gusto. Señora Ángeles, le voy a hacer una operación matemática, ¿sale? A ver, sería 84 entre 2. 41. 42. 42. Bueno, entonces... ¿Sí? A ver, una sencilla. A ver usted, señor. Vamos a ver 3 por 120. Muy bien, rápido. Entonces, bueno, de eso se trata, de estar estimulando con operaciones y todo esto. ¿Y esto cómo lo obtenemos? Saliendo a comprar, negociando, pagando nosotros, no utilizando calculadora. Hay que ejercitar la mente, ¿sale? Y bueno, claro, si pueden tener un libro y hacer operaciones o ayudarle a los nietos y así, pues puede ayudar mucho. Ahora sí. No todavía. Ahora, les dieron una hoja. Yo les voy a pedir que escriban una carta a alguna persona del pasado y le escriban 3 cosas que hayan cambiado. Lo que ustedes quieran. Que nosotros hayamos cambiado. No, más bien en el mundo, 3 cosas que hayan cambiado. Una persona del pasado que no sepa lo que hoy se vive. Sí, no importa. Es más, si quieren a Porfirio Díaz, le pueden escribir a Porfirio Díaz. ¿Que haya cambiado el tiempo o ella? Que haya cambiado en el mundo. Por ejemplo, los autos, la comunicación, no sé. Piensa en una persona, aunque no la conozcas, que vivió hace 50 años. ¿Quién? Ok. Vale. Tiempo. Pues bueno, no vamos a poder tener la oportunidad de oír todo, pero si alguien nos gusta compartir su texto, sería muy bueno. A ver, ¿cómo se llama usted? Emma. ¿Irma? Emma. Emma, mucho gusto. Gracias. Bueno, yo le escribí por decir a mi mamá que ella falleció y le digo que ha cambiado la comunicación, por decir, el teléfono celular, que en su tiempo no había, ha cambiado la forma de oír música. Y otro, la televisión, que cuando ella vivía era blanco y negro y ahora de color. Sí. Y
pues también ha cambiado el transporte. Cuando nosotros éramos chicos, íbamos a ver a nuestro padre, teníamos que ir en ferrocarril, y ahora pues ya hay transporte de ruedas y avión. Sí. Eso es lo que... Oh, muy bien, un aplauso. ¿Alguien más que nos quiera compartir una más? A ver. Yo ofrecí fundamentalmente una carta a los grandes músicos, ¿no? Beethoven, Mozart, y un poco, pues, hablando siempre de la tecnología, que ahora todo no se hubieran imaginado su evolución, la rapidez que llega a todo el mundo, su música y los cambios que ha habido de los aparatos nuevos, no nada más que se conocían en ese tiempo, que era una sinfónica, los sintetizadores, amplificadores, los órganos, que ya con un órgano tiene toda una orquesta ahí con esa tecnología. Sí. No se lo hubieran imaginado ni por aquí ni allá, en ese tiempo. Sí, muy bueno. Los cambios. Sí. ¿Usted? Yo diría en un aspecto muy general, lo que ha cambiado es la educación. Y la educación es la base también del comportamiento de todos, de la sociedad. Y la sociedad en sí ha cambiado porque la base para el comportamiento social es la educación. ¿Sí? Entonces sí ha cambiado los medios de comunicación, que hay otros que en otros tiempos pues no teníamos tan rápido algunas informaciones. Sí. Entonces en realidad todo lo que es sociedad ha cambiado a través de los medios de comunicación y de la educación. Ok, sí, está bien. Pues vamos a darle un aplauso a ellos dos. Tiene mucha razón de la educación. Y pues, bueno, este ejercicio se hizo para que vean cuándo se toman el tiempo de pensar en eso, de escribirlo, de pasarlo a alguien más. Esta es estimulación cerebral y además ayuda a las nuevas generaciones. Entonces, es importante que hagamos estos análisis, y de esto y de muchos temas. Hay temas infinitos, hay para aventar, ¿no? Entonces, pues bueno, gracias por esto, y solamente 2 ejercicios más. Yo quisiera pedirles, a ver, ahora voy a pedirles a ellas que están aquí al frente, si pueden pasar. Entonces, bueno, yo les voy a pedir, por favor, van a formar una frase, pero cada quien va a decir una sola palabra. Entonces, y aparte la que dijo la otra persona, por ejemplo, yo voy a decir hola. Continua. Y entonces, sí, continua. Y ella va a decir la mía y otra palabra más. Hasta formar una frase así medio coherente, ¿sale? Ok. Entonces, yo voy a estar con ustedes. Había, y usted dice había y su palabra. Había muchas cosas. Una palabra. Había vida. Había vida. En el centro de mi jardín. En Una el palabra. centro. Una nada más. Pero tiene que decir las nuestras. Había vida en Había vida en el, Jardín. igual desde el inicio. Había vida en el jardín. Todos del inicio. Había vida en el jardín de. Había vida en el jardín de Rosita. Había vida en el jardín de Rosita y está. Y sí, podría ser. Había vida en el jardín de Rosita y está. Estaba. Sí. Lo que usted quiera. Y está activa. Había vida en el jardín de Rosita y está activa. ¿Cuándo? Todo del inicio. Cuando hay agua, Pero desde el inicio. había. Ya se ve.
Ese no es. Ahí está, ahí está. Damos un aplauso. Vamos a ver que hay que ejercitar la memoria, ¿sale? Este es uno de los juegos con los que ustedes pueden estar con los demás. Por eso no es bueno aislarse, porque de otra manera no se pueden estimular, luego a veces se necesitan más. Ya por último, ¿puede pasar usted? El último ya. ¿Sí? ¿Cómo se llama, perdón? Guille. Ah, mire, Guille, pase, por favor. Sí. Yo nada más le quiero pedir que camine hacia atrás. Yo le voy a dar la mano. ¿Sale? Sí. Para cualquier cosa. Ahora hacia adelante, pero engaño gallina, poniendo un pie enfrente de Hacia la adelante. Sí, si gusta aquí en esta línea, mejor para que nos veamos con ella. Ahí está. Bien, un aplauso también. Algo tan simple como caminar hacia atrás es algo que nosotros pues, no hacemos. A veces sí, a veces no. Pero eso también estimula nuestro cerebro. O sea, cosas que no hacemos cotidianamente, hay que hacerlas. Y bueno, ahora sí el que sigue. Bueno, ahora vamos a hablar, ya hablamos en general que hay que estimular el cerebro y en muchas áreas. Ahora vamos a tratar el tema del ejercicio. El ejercicio es un factor importante para cuidar el cerebro. El ejercicio no nada más nos va a ayudar a tener buen peso y hidratarnos bien y la circulación. También nos va a ayudar a crear nuevos vasos sanguíneos que van a llegar al cerebro. Se crea uno que se llama factor neurotrófico, que va a crear nuevas neuronas. Ahí está la excepción. Generalmente nos dicen que no hay manera de reponer las neuronas, pero el ejercicio sí puede, aunque es un mínimo de 700 a 1500 neuronas, va a poder hacer el ejercicio de moderado a fuerte, de 120 a 150 minutos por semana. Cuando ustedes lo están haciendo continuamente, cada vez que hacen ejercicio van a generar esa cantidad de neuronas. Bueno, a comparación con la inmensidad de neuronas que se manejan en pérdida y en cantidad, pues es poco, pero es algo. O sea, ahora sí que no cualquiera nos regalan 700 neuronas, ¿no? O sea, entonces es algo como milagroso y maravilloso. Entonces, el ejercicio va a hacer que haya nuevos vasos sanguíneos. La sangre es la que da el oxígeno, y el oxígeno es como el alimento de las células, de todas las células del cuerpo. Entonces, si tenemos nuevos vasos, pues vamos a tener mejor circulación y vamos a pensar mejor y más rápido. El ejercicio por sí solo también no nada más crea nuevas neuronas, sino que también acelera el metabolismo. Esto que hace que también haya una mayor velocidad sanguínea y pensemos mejor y nos sintamos mejor. También va a incrementar una sustancia que se llama acetilcolina, que es una de las sustancias que recubre el cable de los axones. ¿Se acuerdan que les decía que había un cablecito, la glía? Bueno, el ejercicio va a aumentar la cantidad de esa sustancia que cubre. Entonces va a proteger las conexiones neuronales y va a ser más difícil de que se pierdan. Por eso yo veo que en el caso del ejemplo que les contaba de mi abuelita, que casi no hacía ejercicio, pues fue perdiendo sus neuronas y no tenía una protección. También les quiero decir que el ejercicio produce neurotransmisores. Por sí solo los produce y además los regula. De hecho, se hizo un estudio donde se comparó el efecto que tuvo el ejercicio de cierta moderación, o sea, de moderado a duro, con el tratamiento de la depresión, y se encontraron que tenían iguales efectos. Entonces, por sí solo el ejercicio nos va a ayudar bastantísimo. Además de esto, quiero decirles que, bueno, no sé si ustedes hayan visto en el cerebro, pues hay surcos, ¿no? Entonces, las arterias que llegan al cerebro son muy chiquitas y además de chiquitas están retorcidas porque van surcando todo esa corteza. Entonces, imagínense, de por sí son chiquitas y si no hacemos ejercicio,
se pueden engrosar y pierden su elasticidad. Entonces, cuando hacemos ejercicio, se conserva esa función o se pierde menos de lo que si no lo haríamos. Bueno, por otra parte también tenemos pues la respiración y la hidratación y el sol. Ahí me faltó poner el sol. La respiración es importante porque, como les digo, el oxígeno es la comida de las células. Entonces a veces no nos fijamos y andamos estresados y no tomamos suficientemente aire y también no tomamos agua. Esa es otra de las cosas. Entonces no hay volumen sanguíneo que pueda llegar al cerebro con fuerza y entonces las células apenas las tiene usted en inanición porque no toma agua. Y además de eso, la respiración. Yo quisiera comentarles que se recomienda que se hagan por lo menos tres pausas al día donde hagan respiraciones profundas, aguanten el aire y saquen lento. Entonces hay que tomarnos ese tiempo, no importa lo ajetreado que estemos, es como la comida. O sea, tenemos que comer, ¿no? O sea, aunque tengamos miles de actividades, entonces hay también que tomar una pausa para la respiración. Por ejemplo, en lo del agua, ¿cuántos litros debemos tomar para estar bien? Bueno, eso depende de su dieta. Para las dietas de más o menos 1500 calorías, es 1,5 litros de agua. Es 1 mililitro por cada caloría. O sea, es equivalente. Si usted come 2000 calorías, tiene que ser 2 litros de agua. Aunque a veces puede ser más, porque se va uno deshidratando. Entonces requiere uno reponer. Pero por lo menos de 1,5 litros a 2, que más o menos es lo que la mayoría de la población mexicana come de calorías. Bueno, a veces más, ¿verdad? Pero bueno, se supone. Y bueno, ya nada más, uno de los últimos ejercicios que vamos a hacer es el de la respiración para que sepamos cómo. Entonces, yo les voy a pedir que respiremos en 4 segundos, respirar profundo, aguantamos 5 segundos sin soltar y luego sacamos en 4, ¿sale? Yo voy a levantar los brazos para que ustedes vean si no me alcanzan a oír. Sacamos aire residual y empezamos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Sacamos. 1, 2, 3, 4. Y cuesta trabajo, ¿no? O sea, qué raro que cueste trabajo, así como que dicen, no, pero ¿cómo? Entonces hay que tomar una pausa y hacer esta respiración por lo menos 3 veces al día. Y si pueden más. Y el sol, eso sí, perdón, también. El sol es importante porque produce vitamina D y es un precursor de un neurotransmisor. Entonces, si no tenemos esa materia prima, el cerebro no puede producir el neurotransmisor y no va a haber buena transmisión de impulsos. Una pregunta sobre el sol. He oído que es mejor tomarlo antes de las 10 de la mañana porque los rayos del sol son muy fuertes después de este horario, ¿no? Sí, unas personas, hay literaturas que dicen antes de las 9 y otros antes de las 10 y después de las 4. Entonces sí, lo que se busca aquí es que no se expongan también, que la piel se exponga a los rayos del sol del mediodía, porque pues eso sí puede haber problemas, ¿no? Pero sí, en general, antes o después, irse a caminar o regar las plantas, ¿no? Cosas así, o incluso un tantito asomarse y que nos dé, y sobre todo en los huesos largos, descubrirnos un poco. Los huesos largos pues son los de los brazos y los de las piernas y la columna. Bueno, ahora vamos a ver lo de la alimentación. De este tema hay muchas cosas que ver, pero primero vamos a empezar con lo sencillo. El plato del buen comer. El plato del buen comer vamos a encontrar, ya el de los más actualizados, verduras y frutas, las proteínas y los cereales integrales. Ahora, no sé si se fijaron que dije verduras y frutas y generalmente dicen frutas y verduras. ¿Por qué? Porque hay gente que solo come frutas y no come verduras y que creen que las verduras son las que traen los minerales, más que las frutas. De hecho, prácticamente todos los minerales vienen en las verduras, en los vegetales. Entonces está bien que coman frutas, pero tienen que comer también verduras, a fuerza, a fuerza. Y los dos tienen vitaminas, pero las frutas casi no tienen minerales, pero tienen fibra. Entonces,
deben de ir juntos, conjuntos de la mano. Y si se fijan, aquí en el plato, ¿qué porción de alimento está en el plato? La mitad. ¿Y qué pasa a veces aquí en pues, nuestra comida mexicana? Pues la verdura es el adorno nada más, ¿no? Y no, debe de ser la mitad de todo lo que comemos. Ahora también tenemos la parte de las proteínas, que pueden ser carne magra, no, por ejemplo el chicharrón, pues sí tiene proteínas, pero no sería lo ideal, porque aquí solo buscamos proteínas y no grasas, o un poco de grasas. Leguminosas como frijol, habas, lentejas, alubias. Aquí en México la verdad es que somos ricos en alimentos, gracias a Dios, y pues tenemos mucha variedad para escoger y para darle diferentes presentaciones. Sería del tamaño de un puño la porción recomendada. Y de los cereales serían integrales. ¿A qué me refiero? Cereales, yo no les digo, por ejemplo, pan blanco, arroz blanco, o sea, realmente eso no tiene todos los nutrientes, por lo cual nos recomiendan la porción de cereales. Entonces, de preferencia, pues que sea arroz integral, y si no acostumbran eso, pues bueno, amaranto, quinoa. Últimamente hay muchos lugares donde ya venden cosas así, como la quinoa, que antes no la conocíamos muchos, ¿no? Ya la venden, avena, pues hay bastantes, pero bueno, por lo menos los más conocidos: amaranto, quinoa, avena, arroz integral, y son fáciles de conseguir, ya en todos lugares los venden. La almendra entraría como que entre los cereales y las proteínas. Pueden combinarse de hecho, sí. Y bueno, lo importante es la fibra, porque la fibra va a hacer que no se suba tan rápido el azúcar, y el azúcar, cuando se sube rápido, daña, y ahorita lo vamos a ver. También hablando de los vegetales y las verduras, quiero comentarles que el cuerpo tiene una forma de desintoxicarse de químicos que hay en el medio ambiente, que es mediante las vitaminas y los minerales, y lo saca del cuerpo, pero necesita esa materia prima. Entonces, necesitamos comer verduras para eso y para otros procesos. Si se fijan, para el cerebro, para producir una buena insulina, necesitamos zinc, por ejemplo, para el colágeno, para todo necesitamos vitaminas y minerales. Y para desintoxicar necesitamos un extra, entonces tenemos que comer bastante de eso. Listo. Ahora vamos a comentar lo de los alimentos procesados y ultraprocesados. Los alimentos procesados son aquellos que han tenido un cambio en su naturaleza y les han agregado o les han quitado cosas para que se puedan empaquetar. O sea, están procesados, esa es la definición, se procesan. Bueno, generalmente estos alimentos les quitan vitaminas para que puedan durar en los anaqueles y no sean comidos por las bacterias. Y le agregan otras sintéticas y les ponen conservantes además de eso, y les añaden además sabor y les añaden sodio, porque el sodio hace que las papilas gustativas se abran más, entonces los sabores son más fuertes y a ellos les conviene porque uno va a seguir consumiendo. Luego no nada más ponen sodio, ponen glutamato monosódico, que no nada más es una sal, sino que además es una neurotoxina que se permite porque se supone que comemos muy poco y no llega a dañarnos, pero a largo plazo, ahora sí que yo creo que ahí hay algo de corrupción, pero no se dice, y dicen que no, que es un mito, y bueno, hay una polémica, pero a grandes rasgos, pues lo natural es lo mejor. Y se dice que el glutamato monosódico, que es el que viene en el Nor Suiza y en todos estos consomés de pollo, produce apoptosis, o sea que va a hacer que las células se autodestruyan. Entonces, pues bueno, hay que protegerlas, evitar los químicos. Aquí, por ejemplo, tenemos del lado del sodio, dice 2 cucharadas de cápsula es igual a 334 miligramos de sodio. Y a veces no nada más se utilizan 2 cucharadas, ¿no? En las papas fritas. Y aparte les ponemos sal. Y aparte la papa tiene sodio de por sí, no mucho, que tiene sodio solito. 2 rebanadas de pan blanco, 364 miligramos. O sea, imagínense, vamos a ver algo una taza de frijoles enteros, pero enlatados.
768 miligramos de sodio. Claro, no nos vamos a comer todos, pero pues es una buena cantidad, ¿no? Y a veces vienen por porción. O sea, eso lo reportan por porción, no por toda la cantidad. Entonces, lo ideal es que el consumo de sodio al día es de 2.300 miligramos. Entonces, la sola lata casi nos ocupa un tercio, casi la mitad. Entonces, hay que tener cuidado con eso, aunque digan, es que yo comí un poquito. No, es que en ese poquito le pusieron muchísimo de lo que no debería de haber ahí. Ahora, está la parte del azúcar. El azúcar... yo le voy a llamar azúcar, pero hay distintos tipos, los carbohidratos, ¿no? Entonces, los carbohidratos son buenos porque es alimento también de las células para producir energía y puedan trabajar. Pero cuando tenemos un tipo de azúcar que se va dosificando poco a poco en el torrente sanguíneo, el cuerpo lo va utilizando poco a poco y lo va metiendo a la sangre, a las células adecuadamente. Pero cuando de repente... No sé, imagínense que yo agarro un costal de azúcar y me lo como y ¡frum! Y entonces en el cuerpo, luego va a detectar un exceso y entonces va a producir un shot de insulina y entonces rápido lo va a meter a las células. Y entonces vamos a tener un bajón porque teníamos mucha insulina. Pero imagínense si eso lo hago continuamente. Y de ahí viene la diabetes o la resistencia a la insulina. Y bueno, otras muchas enfermedades, ¿no? Entonces... todos estos alimentos procesados, tal vez en cantidad no se vean, pero el tipo de azúcar que le ponen generalmente es jarabe de fructosa, de maíz de alta fructosa y otros. Cuando sabe dulcecito, así nada más poquito, ese es el endulzante que le ponen. Y ese tipo de azúcar, esas moléculas de azúcar, no son como ni siquiera son como la del azúcar de mesa. Es otro tipo que entra al torrente sanguíneo y se dispara, aunque sea poquito, lo dispara y entonces el cuerpo luego lo detecta y lo mete. Y entonces hacer continuamente eso, por ejemplo, a los niños que les dan sus boings, ¿no? Sus juguitos, diario en el recreo. Y no nada más eso, les dan muchas más cosas, ¿no? Entonces, por eso hay una epidemia de diabetes y nadie sabe por qué, porque dicen, bueno, es que yo como poquito. Sí, pero tiene una cantidad de azúcar simple que no está bien estructurada y que lo absorbe rápido el organismo. Bueno, pero más o menos se compara, ¿no? Imagínense que de todo eso, 3/4 es pura azúcar. Entonces a lo mejor ustedes dicen, bueno, me voy a tomar la mitad. Pues ya se comieron tanto así, ¿no? Y toda esa azúcar y todo eso que no se utiliza, se guarda en tejido graso. Va convirtiéndose en tejido graso y entonces pues vamos acumulando eso. Y ya no hay músculo, entonces cuando empezamos a hacer ejercicio nos cuesta más trabajo porque como no tenemos músculo, y entonces nos rendimos y es un círculo vicioso. Y necesitamos estimular. Ahora, bueno, también quiero decirles que el azúcar, como les digo que se produce rapidísimo, produce insulina. Cuando pasa eso el cuerpo lo detecta como una amenaza porque ese sistema está detectado como para cuando tenemos que huir, necesitamos energía en los músculos. Entonces el cuerpo dice, hay mucha insulina, hay una emergencia. Entonces empieza a producir dopamina y otros neurotransmisores para que respondamos rápido y para que respondamos bien. Entonces se vuelve como una adicción por el exceso de neurotransmisores que se están produciendo en ese momento. Entonces, aquí pues puede ser una adicción y entonces la única manera sería pues reducirlos y quitarlos y cambiarlos por otra cosa. Y en ese momento que los estamos quitando, hacer ejercicio porque si no nos va a costar muchísimo trabajo y nos va a dar como un tipo de síndrome de abstinencia. Por eso es tan difícil dejar el pan y otras cosas. Entonces, bueno, también quiero comentarles que los colorantes y saborizantes y todas estas cosas químicas, algunas alteran los neurotransmisores, el equilibrio. Entonces también nos va a dañar el cerebro, entonces pues mejor comer natural. De hecho la comida mexicana es muy saludable, con la excepción de pues no utilizar aceites y mantecas y todo eso, de no freír. Pero en general, si ustedes ven, pues comemos nopales, comemos frijoles, comemos el maíz. Entonces procuremos comer lo más natural posible. Ahora también les debo de hablar de esto.
Primero que nada, en nuestras mucosas, incluyendo el intestino, tenemos microbios que son buenos y otros que son malos. O sea, unos que producen ciertas cosas benéficas para el organismo. Entonces, cuando nosotros tomamos antibiótico, barremos con todo. Y si después de tomar antibiótico no reponemos esos microorganismos o empezamos a comer una dieta que solo alimenta a los organismos malos, va a haber un desequilibrio en esto. Y entonces va a haber un desequilibrio en el cerebro. ¿Por qué? Porque los microorganismos buenos producen enzimas que van a ayudar a formar neurotransmisores y a digerir bien. Y aparte producen neurotransmisores. Hay bacterias en nuestro organismo que producen neurotransmisores directamente, entre ellos la serotonina, el GABA. No sé si han oído del GABA, de hecho hasta hay un medicamento que se llama así, para controlar el dolor. Hay otro que se llama glutamato, que es un neurotransmisor también y no tiene nada que ver con el monosódico. Entonces, esas bacterias también producen cosas buenas y las necesitamos directamente para el cerebro. Y si barremos con ellas y no las alimentamos, es algo grave. Y luego también por eso estamos inflamaditos del estómago. También hay otra cosa. Cuando pasa eso de que tomamos antibióticos y no reponemos esto, los microorganismos malos, como les digo, porque los alimentamos con pastas y con azúcares y eso, se van a aflorar, entre ellos un hongo que se llama la cándida. Pero esos microorganismos producen toxinas. Entonces las toxinas van a hacer que se inflamen las vellosidades intestinales y van a hacer que dejen pasar algunas cosas que no deberían de pasar ahí, sino hasta una parte del intestino y se filtran. Entonces, por ejemplo, hay gente que come el pancito o la leche y se inflama. Y bueno, no siempre es por eso, pero también es parte de eso, de que está inflamado y entonces en lugar de digerir bien esto, porque no hay microorganismos buenos que producen las enzimas necesarias, estos microorganismos malos que están inflamando van a hacer que pase esa molécula completa o parcialmente digerida y eso va a ser una toxina en nuestro cuerpo y entonces el cuerpo va a detectar eso y va a decir, hay un extraño, y entonces va a enviar células a atacar a eso, y entonces vamos a tener una inflamación. Entonces luego por eso nos sentimos así todos, ay, inflamados, porque eso es lo que pasa realmente, el cuerpo está atacando a esas proteínas que no deberían de estar ahí, deberían de estar bien partidas. Pero bueno, espero que se entienda un poquito, y también esto nos perjudica el umbral al dolor. Por eso hay algunos niños que son hiperactivos y que les dan leche y que les dan muchas cosas y resulta que se golpean y no les duele. Y pues uno dice, ¿por qué? Porque están intoxicados de estas proteínas, están anestesiados. Entonces, pues eso hay que corregirlo y se dice que el intestino es el segundo cerebro. Entonces hay que cuidarlo, evitar comidas procesadas, dar una buena alimentación, vegetales que nutran a los organismos buenos, tomar agua y pues bueno, en general los probióticos y todo eso. Y bueno, ya me lo terminamos, ya nada más. El alcohol se dice mucho de él y dicen, no, es que el alcohol no hace daño y que yo voy a vivir la vida y así, pero ¿qué creen que sí hace daño el alcohol? Y sobre todo porque uno no dice, ay, bueno, me voy a tomar algo poquito y ya, no se sigue, generalmente se sigue, ¿no? Entonces, bueno, les quiero decir que el alcohol no nada más daña al hígado, también al cerebro. Se hizo un estudio y un consumo de más de 140 mililitros durante varios años llega a matar 60,000 neuronas cada vez que toman. Y además de eso, se disminuyó su masa cerebral de esas personas en 100 gramos, a comparación con las que no tomaron ese mismo estudio. Y también se dice que entorpece la comunicación entre neuronas, o sea, si no las llega a matar, puede entorpecer la comunicación, o sea, esta formación de la glía del cablecito entre las neuronas. Y esto lo hace no directamente, porque unos dicen, es que el alcohol directamente no lo hace. No, pero es indirectamente porque uno de sus subproductos, ya que se digiere el alcohol, es el formaldehído, que es una sustancia muy tóxica y que es el que sí daña las neuronas. Y la otra parte es que cuando uno consume alcohol también pierde vitamina D.
por algunos procesos. Entonces, si no se suplementa en estas personas, también puede haber una anemia. Y también se ha visto que el alcohol daña el ADN de las células y puede producir cáncer. Entonces, bueno, yo sé que aquí en nuestro país sí es como un tema delicado, pero por ejemplo en Europa es algo cultural, ellos no lo ven como mal, sino como parte de su cultura. Entonces, pues, sería tomarlo con mucha moderación y teniendo en cuenta estos datos. Sin llegar a la embriaguez, exactamente. Ahora vamos a hablar sobre el descanso. Cuando nosotros nos acostamos, también es el tiempo en el que el cuerpo va a desintoxicar el cerebro y otros órganos. Entonces necesitamos tener de 7 a 8 horas para los adultos mayores, para los adultos en general, y debemos de tener hábitos para poder dormir bien. Entre estos hábitos, pues yo les puedo recomendar tener un horario fijo para acostarse, que todo el cuarto esté apagado, la temperatura agradable, apagar los dispositivos por lo menos 30 minutos antes de que se vayan a dormir. Y también tener la misma rutina cuando se vayan a dormir para que el cuerpo sepa que ya es momento de descansar. Por ejemplo, si van a agarrar un libro o si van a poner su lámpara más baja y ya cuando se vayan a dormir la apagan, ¿no? O si van a lavarse la cara, no sé, algo que tengan ustedes como rutina. Evitar las comidas abundantes e irritantes en la cena. Y también el ejercicio, mantenerse activo durante el día, y el ejercicio específicamente ayuda a dormir mejor. Solo hay una cuestión, no lo hagan en la noche, porque si no, pues les va a quitar el sueño. Listo. El afecto y el cariño también van a estimular el cerebro. La producción de hormonas, la conexión también se hace más fuerte cuando tenemos afecto y cariño. Por eso es importante no aislarnos en esta etapa y decir, no quiero nada con nadie, mejor yo aquí me voy. No, hay que procurarlo. Por ejemplo, el simple hecho de abrazar a una persona produce oxitocina y eso nos va a relajar y nos va a traer un bienestar en nuestro cuerpo. También nos va a motivar la creatividad. También les puedo decir que a veces en los ajetreos de la vida podemos tener momentos de estrés y nos sube el cortisol. Entonces nos podemos intoxicar de cortisol y el cortisol puede dañar nuestras células cuando está en alto nivel. Entonces, cuando nosotros vamos y abrazamos a una persona o convivimos con alguien, se baja el cortisol. Entonces hay que procurar ese contacto social para evitar daños en nuestro cerebro. También hay otro consejo que sería buscar la persona vitamina. Yo a lo que voy con la persona vitamina es aquella persona que cuando uno la ve se relaja y dice, ya estoy tranquila aquí, ¿no? O sea, es esa persona que les motiva, que les estimula, que les saca una sonrisa nada más de verla. Entonces yo les recomiendo que piensen en algunas personas a las cuales poder acudir cuando estén ustedes en situaciones de mucho estrés. Y pues bueno, nada más comentarles que hubo un estudio también, pues les diría que en changuitos, pero desgraciadamente también en seres humanos, que los dos pues son feos, pero bueno, pues estos changuitos fueron 90, no fueron uno ni dos, fueron 90, y entonces tomaron a unos y los metieron a unas jaulas con todas las cosas, había agua, había comida, había buena temperatura, había juguetitos, había de todo, pero los metieron sin ninguna mamá, sin nada. Y entonces unos se fueron a la esquina y se murieron, un tercio se murió. Otros se volvieron muy, muy agresivos, de tal manera que no podían ni abrir la puerta porque se abalanzaban. Solo pocos sobrevivieron. Ahora volvieron a repetir el experimento, pero les metieron un peluchito. Y entonces los monitos inmediatamente se iban con el peluchito y sentían el calor y después de un rato ya salían a explorar su entorno. Eso nos dice mucho. Nos dice que incluso pues, los animales necesitan pues ese afecto y ese cariño para tener seguridad. Y entonces ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver con el cerebro? Bueno, como les comentaba, el cerebro es todo. Y si esos changuitos no tuvieron esa estimulación,
fue porque no tenían una fuente ahí que pues, se pudieran cobijar, ¿no? Entonces pasa lo mismo con nosotros. Esto se hizo también en seres humanos, desgraciadamente en un país, y fue algo muy atroz porque fueron miles de niños, y pues pasó algo similar. Entonces, pues bueno, yo les recomiendo, este dato lo obtuve del libro de Encuentra a tu persona vitamina de Marian Rojas, se lo recomiendo bastante, y sus conferencias, y pues bueno, vamos a ver el siguiente. Y ya el último tema sería el de las pantallas. Pues el del celular, todo el mundo pues generalmente ya ahorita pues tiene celular porque es elemental para podernos comunicar, ¿no? Entonces, ¿qué hacen estas pantallas, sobre todo las redes sociales? Están diseñadas para que uno se vuelva en adicción. Por ejemplo, tenemos la notificación rojita, ¿no? Entonces ya nos salió, ahí tenemos 2 y así como que le damos y se relaja el cuerpo, ¿no? Esto es porque producen la dopamina. Y lo mismo que pasa con azúcar va a pasar en las pantallas y en las redes sociales. Entonces, cada vez que abrimos la pantalla y nos sale muchos colores y muchas figuras y le bajamos y otra vez, son chispazos de dopamina y entonces nos va haciendo adictos a las pantallas. Y entonces, lo que no se usa se pierde. Entonces, dejamos de usar otras partes del cerebro y estamos concentrados solamente en la estimulación de ciertas áreas del cerebro. Y por ejemplo, nosotros decimos, híjole, ya me tardé mucho, pero viene otro video y viene otro video. Y entonces no estamos ejercitando la corteza prefrontal, que es nuestra voluntad. ¿Y qué pasa? Se va haciendo chiquita. Y por ejemplo, los niños maduran de atrás para adelante, por eso los niños no tienen, por decirlo así, una voluntad, sino que se les va a ir formando. ¿Por qué? Porque su corteza prefrontal no está desarrollada. Entonces, si desde chiquitos se les da pantallas, no se desarrolla bien. Imagínense qué daño se le está haciendo a todas estas generaciones, porque no están desarrollando esa área, y cuando sean grandes, pues primero van a estar adictas, y luego quién sabe qué vaya a pasar, la verdad. ¿Sí? La atención, la concentración, la resolución de problemas y el control de impulsos se ve afectado por las pantallas. Entonces, pues bueno, yo no las satanizo ni digo que no hay que usarlas, pero hay que tener un control de cuánto tiempo pasamos verdaderamente, para qué, un objetivo, y mejor poner atención en nuestro entorno. Ver otras cosas que antes hacíamos, ¿no? O sea, leer el libro, platicar con amigas, salir a pasear, verlas, o sea, como que ser conscientes del cielo, de las flores, de todo. Úsalo o piérdelo. Entonces, también cuando usamos pantallas, no perdemos la gestión del aburrimiento, del estrés, de la voluntad. Entonces siempre queremos estar ocupados. Por ahí oía una persona, igual de neurocientífico, que él propuso a unas personas que estuvieran tranquilos un tiempo, unos minutos. Y entonces empezaban como que a buscar y a pensar y a ver qué. Entonces no, o sea, hay que estar tranquilos, hay que tener ese espacio de tranquilidad. Y las pantallas lo que hacen es eso, que no estemos desocupados, y entonces no nos podemos concentrar adecuadamente. Como les decía, la voluntad es la capacidad de posponer la recompensa, fortalecer la voluntad, y podemos empezar con pequeños retos. Pequeños retos que ustedes se propongan. Bueno, hoy voy a escribir una página acerca de esto. Y entonces es un pequeño reto. Hoy no voy a utilizar el celular 1 hora. Lo voy a dejar a un lado y que se muera el mundo, pero yo voy a dejarlo a un lado. Entonces, empezar con pequeños retos son pasos que nos ayudan a llegar a nuestro objetivo, que es proteger nuestro cerebro. Y otra cosa es pensar positivo. Pensar positivo, y esto pues es saborear el momento, saborear lo que tenemos, meditar, escribir y pensar. Entonces, bueno, la meditación es buena, la oración es buena, es tomar ese tiempo. Y bueno, esto sería todo. Les agradezco su paciencia, ya me extendí, pero pues, gracias.